Le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo en el que hemos podido deleitarnos en las alabanzas. Y mientras oía este himno pensaba, ¿no?, que Dios nos llama para que nosotros hagamos una obra especial, y es que llevemos el mensaje de salvación. Nuestro mensaje también tiene un título y es Llamados a proclamar. El himno se llama Señor, tú me llamas, pero este mensaje se llama Llamados a proclamar. Y Dios nos ha llamado a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y de eso se trata este mensaje. Desde que empezamos a celebrar la Semana de la Pasión y la Resurrección, el pastor ha estado hablando de una serie de eventos que tuvieron que ver con el último tiempo de Jesús aquí en la tierra. Y bueno, nos toca a nosotros compartir acerca de las últimas palabras que Jesús dijo allí a sus discípulos. Vamos a estar hablando de la gran comisión en esta mañana. Por tanto, les invito a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20. Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20. Tenemos que reconocer que tanto el evangelista Lucas como Juan narran algunos episodios acerca de los últimos días de Jesús en la tierra que Mateo no los recoge. Pero el evangelista Mateo pasa rápidamente a relatar el más solemne de los eventos, y es la gran comisión. Ya Jesús había dado esta comisión a sus discípulos, ya Él los había enviado a predicar el evangelio, pero ahora nuevamente les reafirma, después de su resurrección, que ellos tenían que predicar el evangelio, que ellos tenían que ir a todas las naciones y hacer discípulos. Leemos Mateo 28 del verso 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Pedimos que tú perdones nuestra falta y nuestros pecados, y que tú seas, Señor, el que habla a cada una de nuestras vidas en este momento. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Nosotros, los que creemos en la doctrina de la gracia, estamos también comprometidos a obedecer el mandato de Cristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Los apóstoles fueron los receptores de este mandato, como representantes de la iglesia de Cristo. Pero el mandato no era solamente para ellos. Debe ser la iglesia como un todo, edificada sobre los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien lleve la gran comisión adelante. Cada cristiano tiene la responsabilidad como parte de la iglesia visible de ayudar a la iglesia a cumplir la gran comisión. Cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena en llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. El evangelista es un don que Dios da a algunas personas para desarrollar este ministerio con mayor alcance. Pero esto no quiere decir que porque no tengamos ese don no podemos predicar. Recuerde, la gran comisión fue dada a la iglesia. Los apóstoles recibieron esta comisión, pero ellos estaban representando a la iglesia. De hecho, la iglesia iba a ser fundamentada sobre Jesucristo y sobre los apóstoles, porque ellos eran los encargados de transmitir las doctrinas y las enseñanzas de Cristo. Ellos eran los encargados de esto, y por eso ellos recibieron la comisión. Pero nosotros también estamos llamados a predicar el evangelio en este tiempo. Dios también nos ha comisionado a nosotros para que hablemos a aquellos que aún no han oído la palabra de verdad. A través de la historia ha habido hombres que han sentido pasión
por llevar el evangelio adelante. Pudiéramos pensar en el apóstol Pablo, pudiéramos pensar en Pedro y pudiéramos pensar a través de la historia en otros hombres como en William Carey, que fue un pastor bautista que creía en las doctrinas de la gracia, pero a la vez tenía una fuerte pasión por las misiones. Anhelaba cumplir el mandato de la Gran Comisión. William Carey fue reconocido como el padre de las misiones modernas, porque fue un hombre que entregó su vida para llevar el evangelio a otros lugares donde aún no se había anunciado. William Carey creía que si el deber de todo hombre es escuchar el evangelio, entonces es el deber de aquellos a los que se le ha encomendado el evangelio aspirar a llevarlo a todas las naciones. Eso creía William Carey. Pero cuando William Carey pronunció esta frase, no había mucho interés por las misiones. Carey propuso este tema en una reunión de ministros y lo que recibió fue un regaño de un anciano de la iglesia, el doctor Ridland, quien le respondió: joven, siéntese, cuando Dios le plazca convertir a los paganos, Él lo hará sin su ayuda o la mía. Esa fue la respuesta que recibió William Carey, aquel hombre que anhelaba llevar el evangelio a otras naciones. Todo tipo de objeciones se hicieron al proyecto misionero de Carey. Ejemplo, no ha llegado el tiempo, todavía no es el momento de eso. Es entrometerse en la soberanía divina. No hay recursos para llevar a cabo esa labor. Hay bastante que hacer en nuestro propio país para estar pensando en ir a otros. Respuestas como esa fueron las que recibió William Carey. Eran excusas sencillamente para no llevar la obra a otros lugares donde aún no se había predicado. Pero en la mente de Carey no había duda. El llamado para el evangelismo y las misiones lo veía como una enseñanza bien clara en las Escrituras. Predicar el evangelio es un deber tan imperativo como pagar las deudas. Nosotros los cristianos tenemos que tener esto presente en nuestras vidas. Predicar el evangelio es un deber tan imperativo, tan importante para nosotros como pagar nuestras deudas, como pagar el seguro, como pagar los biles. Así también, como nosotros sabemos que hay que pagar eso, hay que cumplir con eso, porque si no nos cortan los beneficios, entonces también nosotros debemos pensar que es importante predicar el evangelio, porque Dios, el Señor, el que nos rescató, el que nos salvó, nos ha comisionado para que llevemos el mensaje de salvación a aquellos que están allá afuera. Porque Él tiene un pueblo allá afuera esperando para entrar. Y nosotros somos los encargados, Dios nos ha encargado esa tarea a nosotros. Desde los inicios de la creación Dios ha comunicado su plan redentor. Ahí en Génesis 3:15, el protoevangelio, ahí nosotros vemos el propósito de Dios de salvar al hombre. Y a través de los profetas nosotros podemos ver ese mismo sentir. Y en Mateo 20:28 Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ahí vemos el plan de Cristo, a lo que Él vino, dice, a dar su vida en rescate por mucho, en rescate de su pueblo. A eso vino Cristo a este mundo. Y de eso se trata el evangelio. En Mateo 1:20 y 21, cuando el ángel se le apareció allí a José y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Ahí estaba bien claro cómo se iba a llamar. Jesús dice, y Él salvará a su pueblo de su pecado. Ahí vemos el plan redentor de Dios para un pueblo. Dios vino a este mundo en la persona de Cristo a salvar a un pueblo. En Juan 10:16 también encontramos una expresión que nos hace pensar claramente en esto que estamos diciendo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño
y un pastor. Hay otras ovejas que no están en el redil, que no son de este redil, pero aquellas ovejas también hay que irlas a buscar. Y en Hechos 13:48 se nos dice lo siguiente: dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es decir, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero sigue diciendo, y si la palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Quien nos llama a realizar esta tarea es el Señor Jesucristo. Es por eso que la proclamación del Evangelio es un mandato para todo cristiano. La proclamación del Evangelio es un mandato para todo cristiano. Podemos preguntarnos, ¿por qué la proclamación del Evangelio es un mandato para todo cristiano? Hay 3 razones por las que podemos decir que la proclamación del Evangelio es un mandato para todo cristiano. En primer lugar, porque quien nos llama tiene toda potestad. Quien nos llama tiene toda potestad, tiene toda autoridad. El verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que Jesucristo, quien nos ha comisionado para esta tarea de llevar el Evangelio, tiene toda la potestad, tiene todo el poder. ¿Qué significa que Él tiene toda potestad? Que Él tiene el control, que Él tiene el poder, que Él tiene el señorío, que de Él es la majestad. Entonces, si Él tiene todo el poder y nos está mandando, nosotros debemos sencillamente obedecer a nuestro Dios y predicar a aquellos que no han oído. ¿Cuál es la base de su potestad? Pudiéramos preguntarnos. ¿En qué se basa la autoridad o el poder de Jesucristo? En primer lugar, en su naturaleza divina. Jesús es Dios. Jesús es Dios y por eso Él nos manda a realizar esta obra. Él proclamó que era Dios. En Juan 10:30 dijo, yo y el Padre uno somos. Es decir, que Jesús reconoció que Él era Dios. Él perdonó pecados y solo Dios puede hacerlo. Los fariseos, aquellos que estaban en contra de Jesús cuando Él perdonó los pecados a un paralítico, ¿qué dijeron? Perdona pecados, se está haciendo pasar por Dios. Es decir, que como Jesús perdona los pecados, y eso es una cosa que solo Dios puede hacer. Esto nos revela también su naturaleza divina. Pero los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, también reconocen su divinidad. Juan, el evangelista, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué más dice? Y el Verbo era Dios. Primera de Juan 5:20, ¿qué dice? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, que Jesucristo es verdadero Dios. Y en Él está la vida eterna. Y Él es el que nos está enviando a proclamar su palabra. Entonces nosotros debemos ser obedientes y debemos ir, porque Él es el que tiene toda la potestad. Hace algún tiempo, cuando vivía en Cuba, tenía una serie de pensamientos sobre Cristo ahí en mi buró. Y había uno que decía así, me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas Señor y no me obedeces. Y a veces nosotros decimos Señor, pero no queremos obedecer el mandato de Dios. Él dice ahí que tiene toda potestad. Se lo dijo allí a sus discípulos. Se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Todo el dominio, todo el control está en mí. Lo mismo en el cielo que en la tierra. Por eso Jesús puede enviarnos a hacer esta labor de predicar el Evangelio. En Romanos 9:5 también se nos habla de Jesús como Dios. Y dice allí, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne,
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Él sea bendito por siempre. Entonces nosotros debemos obedecer a nuestro Dios. Él tiene la autoridad y Él nos manda. Y si Él nos manda, Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar. La resurrección de Cristo es la prueba definitiva de su autoridad divina. En todos estos domingos atrás el pastor ha estado hablando acerca de este asunto, de que Cristo resucitó. Pero esa es la prueba máxima y definitiva de la autoridad que hay en Cristo. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 17, se nos dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que Jesús tenía Él el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Jesús tiene el poder. Por eso Jesús se levantó de entre los muertos. Y en 1 Corintios, un pasaje bien conocido, Corintios 15, verso 14, dice ahí hablando acerca de la resurrección de Jesucristo, lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Pero nosotros estamos claros y seguros de que Cristo resucitó. Y la palabra de Dios nos da prueba convincente de la resurrección de Cristo. Ahí en la misma carta de los Corintios, en el verso 57 se nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús venció la muerte. Jesús se levantó de entre los muertos. Él resucitó. Él está vivo. Y por eso es que Él puede cambiar las vidas. Y es por eso que Él puede llamar a un pueblo a ir a realizar la obra del evangelismo, la obra de las misiones. Porque Él es un Dios vivo. Él no es un Dios muerto. Nuestro Dios está vivo. Y la resurrección de Cristo es una prueba más de su poder, de su potestad o de su autoridad. Hace algún tiempo leí un libro de Josh McDowell, Evidencias que exigen un veredicto, y ahí hablaba de esto. Pero este escritor fue a Cuba y yo tuve la oportunidad de estar ahí en una de las conferencias que él compartió. Y él contaba su testimonio y él decía que cuando él estudiaba, él quería demostrar que la fe cristiana era un engaño, que la fe cristiana era un error. Y él tenía compañeros en la universidad que eran creyentes. Y él se propuso demostrar que la resurrección de Cristo no era real. Pero él en su testimonio contaba que al final de todos sus estudios, él llegó a la conclusión de que era un hecho, que él no podía negar que Cristo había resucitado. Y este hombre ha escrito un libro así, Evidencias que exigen un veredicto, que habla acerca de los argumentos que hay para demostrar que Cristo resucitó, que Cristo está vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Y si Él nos manda a hacer esta obra, entonces nosotros también debemos ir a realizarla. Porque Cristo tiene toda potestad, la proclamación del Evangelio sigue siendo un mandato para todo cristiano. ¿Por cuál otra razón podemos decir que la predicación del Evangelio es un mandato para todo cristiano? Segunda razón, porque quien nos llama nos ha dado una misión específica. Quien nos llama nos ha dado una misión específica, una misión clara. Y ahí en los versos 19 y 20 se nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí vemos el mandato, pero es un mandato claro.
y vemos el contenido de la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha sido claro con la tarea que Él nos ha encomendado, con la tarea que Él quiere que nosotros realicemos. Y ahí podemos ver su contenido. Dice, id y haced discípulos. Dios nos está llamando a nosotros como cristianos a que vayamos a este mundo y hagamos discípulos, que salgamos a este mundo y que prediquemos la palabra de Dios, el evangelio de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. El verdadero evangelio, porque hoy en día a veces se predica un evangelio, pero que no es el evangelio que realmente Cristo nos ha mandado a enseñar. Y nosotros tenemos que ser portadores del verdadero evangelio de la gracia de Dios. No podemos ser conformistas. Tenemos que esforzarnos en presentar el evangelio como realmente es, como Dios nos los ha dejado. Y ese evangelio tiene que ser presentado en el poder del Espíritu de Dios. Cuando llegó el evangelio a la iglesia de Tesalónica, dice que no llegó solamente en palabra, sino que llegó en poder, en plena certidumbre. Y ese es el evangelio que nosotros tenemos que llevar. El evangelio de Dios es un evangelio poderoso. Pero para eso nosotros tenemos que presentar en ese evangelio, a la hora de anunciarlo, las cosas que el Señor nos ha mandado en su palabra. Así que el contenido de la misión es claro. Id y haced discípulos. Id y haced son imperativos. Por lo tanto, esto implica que hay que actuar, que nosotros tenemos que tomar acción en el asunto, que cada uno de nosotros tiene que disponerse a realizar esta obra de proclamar el evangelio. Y nosotros podemos decir algo: el evangelismo es bueno hacerlo desde el púlpito, sí, nos encanta que haya una predicación y que se pueda anunciar el evangelio. Eso lo hacemos. Pero Dios nos está llamando a que nosotros practiquemos un evangelismo que sea un estilo de vida, que nosotros podamos predicarle a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Es un estilo de vida a lo que Dios nos llama. Cuando se le dé la oportunidad, aprovechar y hablar del evangelio. Tenemos que buscar la oportunidad. A veces se nos da y nosotros la dejamos pasar. Y yo veo sectas que no tienen la gracia de Dios, que no tienen el evangelio de Jesucristo. Y cuando se le da una oportunidad, meten su herejía enseguidita. Tú lo ves que están cazando la oportunidad para ver cómo ellos pueden manifestar su enseñanza, que es una enseñanza distorsionada. Nosotros los cristianos tenemos que tener el evangelismo como un estilo de vida. Y tenemos que saber que eso es algo que Dios nos ha encomendado y que debemos hacerlo por amor a Dios, por obediencia al Señor. Él nos ha mandado a hacerlo. Y debemos de tratar de testificar a aquellos que nos rodean. En la palabra discípulo está implícita la predicación del evangelio de la gracia. Esta es la forma que Dios ha establecido para que sus elegidos crean. A veces cuando leemos discípulo pensamos que no hay que un discípulo se hace ya, pero esa palabra ahí implica no solo las enseñanzas que vienen después, sino que hay que empezar por el principio, y es compartir el evangelio. Y si nosotros buscamos en Lucas este mismo pasaje, ahí quizás podamos aclarar algo con relación a esta palabra. En Lucas 24, versos 46 en adelante dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esta es la gran comisión de Lucas
como Lucas la refleja. Y fíjense que aquí, cuando nos habla de ir y predicar el Evangelio lo dice también, pero lo dice con otras palabras. Dice que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, que cuando vemos ahí la palabra discípulo, tenemos que tener claro que ahí también implica que nosotros tenemos que llevar el evangelio de la gracia de Dios. Empezamos por ahí. Y después, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, entonces, bueno, el discipulado ese que normalmente nosotros conocemos, que son otras enseñanzas que están relacionadas con la fe. Pero antes tenemos que ser portadores del evangelio de la gracia de Dios. La supremacía de la predicación en los planes redentores de Dios. Nosotros tenemos que tener eso claro. Dios se ha agradado de salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es suprema en los planes redentores de Dios. Hoy la iglesia a veces se busca otros métodos, quieren hacer otras actividades, otras cosas, pero lo que la Biblia nos manda hacer es esto. Dios lo que nos manda hacer es ir y predicar el evangelio. La predicación del evangelio es suprema y nadie la puede desplazar de ahí, del lugar en que Dios la ha puesto. Solo aquellos que se van deslizando son capaces de quitar el evangelio del centro, de quitar la enseñanza de la palabra de Dios para ocuparse de otras cosas que atraen a las multitudes, pero que no son el evangelio, y que la gente viene por esas cosas, pero que no son el evangelio, que esas cosas no pueden cambiar las vidas, pero Cristo sí puede cambiar las vidas. Y nosotros entonces tenemos que obedecer. Si Él es el que tiene toda potestad y Él nos ha mandado a predicar su palabra, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos estar inventando otras cosas. Lo que tenemos que hacer es proyectarnos en predicar su palabra como Él nos ha mandado, como Él nos ha establecido. Ahí en 1 Corintios, capítulo 1, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Y es un texto maravilloso. Desde el verso 17 en adelante, pues no me envió Cristo a bautizar, miren lo que dice el apóstol Pablo, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo no quería sabiduría de palabras, no era palabrería. Él lo que quería era predicar a Cristo, al Cristo crucificado, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros estamos aquí porque reconocemos que Dios nos ha redimido, que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha perdonado, que nosotros éramos miserables y Dios nos sacó de allí y nos ha dado vida. Por eso estamos aquí. Pero los que están allá afuera y quizás algunos de nuestra familia también a veces dicen, esos están locos, van para la iglesia, están perdiendo el tiempo. Pero dice la Biblia, es clara, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios que cambia la vida del hombre y que le da esperanza. Sigue diciendo el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué hermoso este pasaje. Dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el método que Dios ha establecido para que el hombre pueda ser salvo, la predicación. Y Dios ha escogido a su pueblo para que lleve este método adelante, para que nosotros podamos ser portadores de ese mensaje de salvación en Cristo. Dios nos ha escogido
para eso. Recuerde, le agradó a Dios salvar a los creyentes, a los elegidos, por la locura de la predicación. No hay otro método, es la predicación. Aunque hoy en día muchos se aferran en tratar de cambiar la forma, pero es a través de la locura de la predicación el camino que Dios ha establecido para que el hombre venga a Cristo. Fíjense lo que dice ahí. Pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero Dios lo que quiere es que se predique al Cristo crucificado y al Cristo que fue sepultado y que se levantó de entre los muertos. Por eso la predicación es suprema en los planes redentores de Dios. Siempre será suprema. En Efesios 1, 19 y 20, ahí también se nos habla del poder de Dios para cambiar al hombre, para transformar la vida del hombre totalmente. Dice este pasaje de las Escrituras, ahí en Efesios capítulo 1, lo siguiente. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Es decir, que el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Por eso Dios nos ha sacado del mundo. Por eso estamos nosotros aquí. No por nosotros, no por nuestra voluntad, sino porque el poder de Dios se manifestó en nuestras vidas y nos rescató. Como dice la palabra en otro lugar, en el Evangelio de Juan: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y el que a mí viene no le echo fuera. El que a mí viene no lo echo fuera. En Hechos 16, 14 nosotros podemos leer de Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Qué pasó con esta mujer? Dice que Dios abrió su corazón para que ella recibiese también el evangelio de la gracia de Dios. Y pudiéramos pensar en Felipe y el etíope. Lo que sucedió ahí en este encuentro también, este etíope que venía leyendo pero no entendía. Y se encontró con Felipe y entonces Felipe le expuso, dice que todas las escrituras, comenzando de ahí de donde él venía leyendo. Comenzando desde ahí le explicó todas las escrituras. Y Dios estaba obrando ahí en aquel hombre. ¿Qué sucedió? Llegaron a un lugar donde había agua y el hombre le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que descendieron ambos al agua. Y allí este hombre fue bautizado. La iglesia primitiva obedeció el mandato. La iglesia primitiva obedeció este mandato. Por eso el evangelio ha llegado hasta nuestros días. Porque ellos fueron obedientes al mandato que Cristo puso en sus manos. Ellos llevaron adelante este mandato. Dice en Hechos 5:42: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Es decir, que la iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas no dejaban de predicar al Señor Jesucristo. Era algo continuo en la vida de ellos, en la vida de aquella iglesia. Y eso es algo que también nosotros tenemos que tener. Eso es algo en lo que nosotros no podemos descuidarnos. Tenemos que estar permaneciendo y luchando en todo tiempo por eso. Porque todos los días nosotros podamos predicar el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Que desde este púlpito se pueda predicar el evangelio de la gracia de Dios. Que nosotros en nuestra vida diaria podamos también compartir el evangelio de la gracia de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Cristo. Dice que con denuedo hablemos de Él como debo hablar. Dios nos ha puesto como sus embajadores. Por tanto, necesitamos llevar el mensaje de salvación adelante. El contenido del evangelio. Ahí vimos ahorita en Lucas y hablamos acerca de esto. Pero nosotros debemos predicar el evangelio. Que Cristo vino a este mundo. Que Cristo murió en la cruz por los pecados de su pueblo. Que Cristo resucitó de entre los muertos y vive. Y que el que cree en Él tiene vida eterna.
Ese es el Evangelio. Eso es lo que nos habla ahí en 1 Corintios 15, del 1 al 9, el apóstol Pablo, cuando él habla del Evangelio que él recibió y que es el Evangelio que él predica, el Evangelio de la gracia de Dios. El Cristo que vino, el Cristo que murió en la cruz por el pecado de su pueblo, pero que no se quedó allí clavado en la cruz como algunos lo tienen, sino que se levantó, fue sepultado y se levantó de entre los muertos y está vivo y da vida, que es algo bien importante. Da vida a aquellos que creen en Él, a aquellos que vienen a Él, a aquellos que Él trae a su redil, a esos Él le da vida. Podemos afirmar que la evangelización es una obra a la que Dios nos llama, por tanto debe hacerse. Si es una obra a la que Dios nos llama porque Él tiene toda la potestad y porque Él nos ha dado una misión, una tarea específica, entonces nosotros debemos realizar esa obra. Pero ¿cómo hacerla? Según una regla correcta. La evangelización hay que hacerla según una regla correcta. La palabra de Dios, esa es la regla correcta. Con un fin correcto en mente, la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Cuando evangelicemos es la gloria de Dios. Miren, a veces nosotros nos desanimamos y decimos, no, pero yo le hablo a la gente y ellos no se convierten. Eso no nos corresponde a nosotros eso. Nosotros debemos orar y predicar la palabra. Lo otro nosotros tenemos que dejarlo al Señor, porque Él es el Señor de la obra. Y Él es el que obra en los corazones de las personas, no somos nosotros. Si la persona cree, Dios es glorificado, se glorifica su amor, su misericordia, su gracia. Si la persona rechaza abiertamente el Evangelio, sencillamente Dios sigue siendo glorificado, se glorifica su justicia. Entonces nosotros debemos predicar el Evangelio de la gracia de Dios, con un fin correcto en mente, la gloria de Dios, con un motivo correcto, la salvación de su pueblo. Tenemos que tener en mente eso cuando prediquemos, porque hay un pueblo que Dios ha llamado en este mundo y ese pueblo ha de creer. Entonces nosotros no sabemos quiénes son el pueblo, pero Dios nos manda a ir y predicarle a todas las criaturas. Y lo otro se encarga el Señor con una autoridad correcta, el Cristo resucitado. La autoridad, el que nos manda a hacer la obra, el Cristo resucitado. El Cristo vencedor es quien nos ha enviado a hacer la tarea. Por tanto, podemos ir tranquilos, podemos ir confiados, porque Él es vencedor. Y entonces nosotros vamos a poder traer también los frutos. La continuidad de la misión, los que creen verdaderamente en el Evangelio de la gracia, son salvos y a partir de ese momento son discípulos de Cristo. A partir de ese momento, ellos van a empezar a caminar en pos de Cristo. Van a empezar a caminar en pos de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que discipularlos, hay que enseñarlos, hay que instruirlos en la fe, porque son recién nacidos. Entonces ellos van a empezar poco a poco a crecer. Eso es un crecimiento lento, generalmente, pero crecen. ¿Qué es un discípulo? Pudiéramos preguntarnos. Y hay una definición muy popular por ahí, pero que no es nada bíblico. Dice que un discípulo es un aprendiz, pero esa no es una definición adecuada. Un aprendiz, alguien que aprende una enseñanza. Eso es un discípulo, según el mundo secular. Pero uno puede aprender una enseñanza de Cristo y no ser su discípulo. Yo conozco personas que no son creyentes y que conocen muchas enseñanzas de Cristo y a veces conocen bastante acerca de lo que enseña la Biblia, pero ellos no son creyentes, es decir, que no son seguidores de Cristo, no son discípulos de Cristo. Esa es una definición entonces pobre acerca de lo que es un discípulo. Una definición completa del discipulado bíblico es la siguiente: un aprendiz de la enseñanza, un seguidor del maestro, uno que guiado por el Espíritu Santo busca conformarse al maestro y a sus enseñanzas. Fíjese, uno que guiado por el Espíritu Santo busca conformarse al maestro
y a sus enseñanzas. Eso es un discípulo. Ahora ahí cuando Jesús le dio la comisión a los discípulos, dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, a todos los lugares había que llevar el mensaje de salvación y había que hacer discípulos. Pero dice más, ¿cómo? Dice, bautizándolos y enseñándoles. No, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que en el discipulado la persona se identifica con Cristo por medio del bautismo. A través del bautismo la persona se está identificando con Cristo. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instruida por el Señor Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertadas en Él, de la remisión de sus pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Ahí en Romanos 6, del 1 al 6, nosotros podemos leer acerca de este asunto. Así que eso significa a grandes rasgos el bautismo, una identificación con el Señor Jesucristo, con el sacrificio de Cristo ahí en la cruz, con la muerte de Cristo por nuestros pecados. Así también nosotros morimos al pecado y solo por la gracia de Dios podemos entonces andar en novedad de vida. Ahora, un requisito para el bautismo es la fe y el arrepentimiento. Son los requisitos para el bautismo. Y ahí se nos dice cómo debemos bautizar. Dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que se nos habla de la Trinidad, del Dios trino, un solo Dios, una sola esencia, porque Dios es uno, pero tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nosotros bautizamos así, de esa manera, por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros nos fijamos ahí, hay un detalle, dice bautizándolos en el nombre, no dice en los, no es plural, es singular, en Él, porque es un solo Dios, es una sola esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la Trinidad. Bueno, nosotros debemos bautizar con esa fórmula. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Hechos 5:42 decíamos que la iglesia primitiva hacía eso. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Es decir, que la iglesia primitiva hizo esto. Predicó y enseñó al Señor Jesucristo. Y nosotros los cristianos de hoy también estamos en la misma obligación de predicar y enseñar al Señor Jesucristo. Tenemos que enseñar todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Todos los temas bíblicos hay que enseñarlos, aunque sean difíciles. A veces hay algunos que quieren obviar algunas cosas, pero nosotros tenemos que estar comprometidos con la verdad. Pienso en la Reforma del siglo XVI. Allí aquellos hombres que se volvieron a la palabra de Dios y bajo la premisa de las 5 solas, lo que es conocido como las 5 solas de la Reforma, sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo gloria a Dios, llevaron adelante aquella reforma que fue un impacto tremendo en su época y de la cual nosotros, los cristianos de hoy, nos sentimos muchas veces orgullosos. A veces vemos estas 5 cosas y pensamos que son, bueno, son 5 cosas sencillas, pero son 5 cosas bien pensadas, son 5 bien pensadas y que tienen una envergadura tremenda para la vida de la iglesia y para la vida del creyente. Sola fe, la salvación es únicamente por la fe en Cristo, no valen las obras, son como trapos de inmundicia. Usted es salvo únicamente por la fe, no por las obras. Yo conozco muchas personas que piensan que se salvan por las obras y yo les aclaro y cuando vuelvo a hablar con ellos, de nuevo veo que no han entendido. No, porque yo no le hago mal a nadie. La Reforma enseñó esto, que es algo que la palabra enseña. Ellos desempolvaron las Escrituras porque la iglesia se había apartado de ella.
y pusieron el mensaje del Evangelio como es sola fe, sola gracia. La salvación es por la gracia de Dios, no por obras. Es un favor inmerecido y que jamás podemos pagar. Jamás usted podrá pagar la gracia de Dios. Es algo que Dios le da por su misericordia. Gracia es darle a alguien lo que no se merece. La Biblia dice que hay algunos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Dice que niegan a Jesucristo, quien les rescató. Ahora, dice la Biblia que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es únicamente por la gracia. Sola Escritura, regla infalible de fe y práctica. Ahí nosotros podemos encontrar todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Cómo relacionarnos con Dios. Cómo vivir la vida cristiana. En las Escrituras. Por eso los reformadores dijeron, sola Escritura. La fe la vamos a guiar a través de la enseñanza bíblica. Hay sectas hoy en día que tienen la Biblia, por pensar en una, en los mormones, tienen la Biblia, tienen el libro de los oráculos, tienen el libro del mormón, y así tienen otros libros más. Y ellos dicen, no, la Biblia es un libro más. El libro principal de ellos es el libro del mormón. Pero nosotros, si queremos ser fieles a Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios y no desviarnos de ella en ningún momento. Solo Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y solo gloria a Dios. Solo Dios merece la gloria y el reconocimiento. No nosotros los hombres, solo Dios. Y en último lugar, Cristo nos ha dado una misión específica. Podemos decir que la proclamación del Evangelio es un mandato para todo cristiano. ¿Cuál es esta última razón por la que podemos decir que la predicación del Evangelio es un mandato para todo cristiano? Porque quien nos llama nos ha dado una promesa segura. Ya estamos terminando, hermano. 5 minutos más. Quien nos llama nos ha dado una promesa segura. Dice ahí el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa muy hermosa y a veces nosotros la usamos en la Biblia, en otros lugares. Enseña esto también, que Dios está con nosotros en todo momento. Dice, en medio de la angustia, yo estaré contigo. Eso es bíblico. Pero cuando Cristo dio esta promesa, lo estaba haciendo en el contexto de la Gran Comisión, en este caso. Es decir, que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, Él ha prometido que nosotros no vamos a estar solos, que Él está con nosotros. Por eso dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras ustedes estén realizando esta obra, ustedes son mis hijos. Yo estaré con ustedes. Yo los voy a sostener. Yo los voy a guiar. Yo los voy a proteger. El Señor estará contigo. Tenemos que confiar que Cristo está en nosotros, con nosotros y en nosotros. Es algo que nosotros tenemos que confiar. Y Él está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahí en Juan 14, 16 y 23, no lo vamos a leer, pero ahí, y 26 también, el verso 26, nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús le estaba hablando de su partida, Él le dijo, y no los dejaré solos, le enviaré el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. No os dejaré huérfanos. Es decir, que no vamos a estar solos. Mientras estamos caminando por este mundo, Dios está contigo. El Señor está contigo a través de su Espíritu. No estamos solos. Su presencia disipa todo temor. Sin esta promesa no se puede hacer la obra de Dios, porque esta es una obra espiritual. En Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Esta obra no es con fuerza, no es con fuerza, no es con ejército, no es con invenciones humanas.
Es una obra espiritual, por tanto ha de hacerse con la ayuda espiritual requerida. Y esa ayuda proviene de nuestro Dios. No viene de otro lado. Por eso es que nosotros tenemos que depender de Dios. Porque para hacer esta obra espiritual le necesitamos. Somos capacitados con su presencia en Hechos 1:8 que dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, pero dice, y hasta lo último de la tierra. Pudiéramos decir, seremos testigos en Miami, seremos testigos en la Florida, seremos testigos en los Estados Unidos o en América, y después y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión que Dios ha dado a la iglesia. A lo mejor todos no podemos ir a lo último de la tierra, pero otros irán. Pero hay que ir unos aquí, otros en Samaria, otros en Judea, otros hasta lo último de la tierra, y todos unidos, apoyándonos mutuamente por la oración y colaborando de otras maneras para que el evangelio pueda ser extendido. Admiro a los hermanos que están en este proyecto misionero, a seguir adelante con esta visión que ellos tienen de ayudar a otros lugares, y de manera especial que están pensando en ir a Cuba próximamente. Y oro por ellos para que Dios pueda abrir las puertas y pueda facilitar este viaje, porque eso es parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer. No podemos pensar como los hombres pensaban antes. Todavía hay mucho trabajo por hacer aquí para ir a otro lugar. Si hubieran los americanos pensado así en Cuba, no habría obra bautista, porque todavía en los Estados Unidos hay mucha tarea por hacer. No podemos pensar así. Hay que seguir haciendo el trabajo aquí. No lo podemos descuidar, pero a la vez tenemos que ir a otros lugares a realizar la obra. Y contamos con la capacitación de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Y el poder está, porque si somos cristianos, el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, y ahí está el poder. Y en Hechos 20, 19 al 28, ahí también se nos habla acerca de este poder. Dice, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Y pudiera pensar en 2 de Timoteo 1:7, que dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos decir que tenemos miedo. Y si tenemos miedo, porque lo sentimos a veces, pero Dios nos ayuda a reponernos ese miedo, a seguir adelante. Todos los hombres en algún momento pueden sentir temor, pero uno se repone cuando uno sabe que no está solo, que Dios está conmigo. Yo he sentido miedo a predicar el evangelio, pero Dios, yo me he repuesto y he sentido la presencia de Dios guiándome y ayudándome. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Su presencia nos sostiene en los padecimientos. Al hacer la obra vamos a tener padecimientos, pero Dios es quien nos va a sostener. Dios nos va a sostener. Pudiéramos hablar de Pablo, los naufragios, la persecución, los peligros, el hambre. Él los pasó, pero siguió adelante porque Dios estaba con él. Nos pueden venir contratiempos en la obra del evangelismo y de las misiones, pero debemos saber que hay una promesa. No estamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una presencia segura, estoy con vosotros. Una presencia continua todos los días. Una presencia perdurable hasta el fin del mundo. ¿Por qué es necesaria la promesa? Pudiera usted preguntarse, porque esta es una obra espiritual. No se puede hacer con fuerzas humanas. He aquí, os envío como oveja en medio de lobos. No se puede hacer entonces con fuerza humana. Hay que hacerla con la fuerza espiritual, con la que proviene de Dios. Como el Padre me envió, dice así, os envío yo. ¿Y a qué vino Cristo? A morir por nuestros pecados y a sufrir en mano del hombre pecador, ¿verdad? Y dice, como el Padre me envió, así yo os envío.
nos mandaron a hacer una tarea de predicar el Evangelio, pero esa tarea también implica que va a tener contratiempos, sufrimiento. Y lo vemos en Pablo, naufragó, lo mordió una serpiente, lo persiguieron y tuvo que salir huyendo. Nosotros nos pueden pasar cosas así, pero Dios está con nosotros. Y algunos de ellos tuvieron que morir en algún momento de la historia, aserrados, que lo pasen a uno por una sierra, vivo. Salmo 126, de esta manera terminamos. Dice así: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, que el que lleva el evangelio de salvación va a ir andando y llorando. Hay que ir andando y va a haber sufrimiento, va a haber contratiempo. No todo es color de rosa. El Señor sí nos habla claramente. Ahora, tenemos su presencia en medio de esas dificultades. Él, si nos envía, Él nos sostendrá. Ahora, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo. Dice, trayendo los frutos. Habrá frutos. En la obra de Dios hay frutos. Porque Dios está con nosotros. Y porque Dios no va a permitir que su palabra vuelva vacía, dice las Escrituras. Hay un coro que cantaba cuando era niño que dice así: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Vamos a orar y así de esta manera terminamos. Oremos. Padre, agradecidos por tu infinito amor y por tu misericordia. Agradecidos también por tu palabra, y te rogamos que tú nos ayudes para que nosotros podamos obedecerla, para que nosotros podamos llevar este mandato adelante y para que cada uno de nosotros pueda ser parte, Señor, de la proclamación del Evangelio. Quita el temor de nuestras vidas, Señor. Quita cualquier cosa que impida que nosotros testifiquemos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de estudio o de trabajo, a aquellos que en algún momento están cerca de nosotros. Quita cualquier temor, Señor, cualquier cosa que impida hacer esta obra. Capacítanos, Señor, para hacerlo como tú has mandado. Y permite, Señor, que nosotros podamos estar claros que tu presencia irá con nosotros en medio de esta labor. Que tú en ningún momento, Señor, nos dejas solos, sino que tú has prometido sostenernos, Señor. Y que también en esta obra va a haber frutos, Padre Santo. Padre, te alabamos por ello y te pedimos que tú pongas ese sentir en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén.